Durante 30 años, Barry Weiss sonrió sin esfuerzo a las cámaras, mostrando esa sonrisa familiar bajo sus gafas de sol de aviador, proyectando la imagen de un coleccionista despreocupado y excéntrico que parecía ir a la deriva por la vida sin ser tocado por las consecuencias. Pero detrás de ese encanto cuidadosamente pulido, se escondía una verdad tan explosiva que tenía el poder de destrozar todo lo que los fans creían sobre la querida personalidad de Storage Wars. La mujer que le amaba permaneció en silencio. La familia a la que protegía en silencio permaneció invisible, y el mundo siguió observando sin saber que el hombre al que creían comprender estaba llevando a cabo uno de los actos de ocultación más disciplinados que la telerrealidad había visto jamás. Haría falta un momento catastrófico, una ruptura de la ilusión para rasgar el velo y sacar a la luz la doble vida de una de las figuras más intrigantes de la televisión. Cuando Barry apareció por primera vez en Storage Wars en 2010, se convirtió instantáneamente en uno de los favoritos. Ataviado con ropa de época rodeado de coches personalizados y motocicletas raras, pujando por trasteros abandonados con la misma despreocupación con la que otros comprarían una taza de café, parecía un hombre que había desbloqueado el nivel secreto de la vida. Era riqueza sin explicaciones, libertad sin responsabilidades visibles. Un soltero en perpetuo movimiento que perseguía tesoros y aventuras con la confianza de quien no tiene nada que perder. El público le adoraba. No se limitaba a comprar objetos olvidados, sino que transformaba taquillas polvorientas en historias, objetos oxidados en posibilidades. Cada subasta parecía un juego y cada victoria una sonrisa del destino. El programa le presentaba como el encantador comodín entre personalidades como Darryl Sheets y Dave Hester, un hombre demasiado seguro económicamente para preocuparse y demasiado curioso para mantenerse al margen. Pero a la televisión no le gusta tanto la verdad como un personaje convincente. Y Barry entendía esa distinción mejor que la mayoría de las personas que han firmado alguna vez un contrato de telerrealidad. Mientras las cámaras le seguían por los almacenes del sur de California, mientras los productores daban forma cuidadosamente a los relatos en torno a sus excéntricos hallazgos y sus juguetonas rivalidades, mientras millones de personas le invitaban a sus salones semana tras semana, Barry mantenía unos límites tan rígidos que resultaban casi arquitectónicos. Hablaba libremente en las entrevistas, pero no revelaba nada. Contaba historias que parecían íntimas, pero que no contenían sustancia real. Dominaba el delicado arte de parecer transparente y al mismo tiempo permanecer totalmente oculto. Se convirtió en omnipresente e incognoscible al mismo tiempo. Lo brillante de la imagen pública de Barry era lo completa que parecía. No parecía faltarle nada. Su vasto conocimiento de las antigüedades sugería décadas de coleccionismo serio. Su obsesión por las motocicletas parecía auténtica y de toda la vida. Su riqueza dejaba entrever brillantes inversiones e instintos empresariales. Todo encajaba tan perfectamente que nadie cuestionaba los espacios vacíos entre los detalles. Pero esos espacios eran intencionados. Durante 3 décadas, Barry caminó en la cuerda floja entre dos realidades completamente distintas. Por un lado, el Barry público, la carismática personalidad televisiva capaz de electrizar a un público de subastas, de convertir una baratija olvidada en un espectáculo de máxima audiencia, de convertirse en un nombre familiar sin abrir ni una sola vez la puerta de su casa. Al otro lado existía una vida privada custodiada con precisión casi militar. Incluso sus colegas de Storage Wars sabían muy poco de él más allá de lo que captaban las cámaras. Nunca tuvo un desliz. Nunca confundió las dos versiones de sí mismo. Nunca permitió que la actuación se fracturara, hasta que circunstancias ajenas a su voluntad le obligaron a actuar y rompieron la ilusión que había mantenido con extraordinaria disciplina. Durante 30 años el acuerdo funcionó a la perfección. Los telespectadores consumían sin vacilar la narrativa del misterioso y adinerado soltero. Los productores construían arcos argumentales enteros en torno a su enigmático estilo de vida, sin darse cuenta de que gran parte del misterio era un engaño deliberado. Los colegas trabajaban a su lado temporada tras temporada, ignorando verdades fundamentales sobre su vida más allá del piso de subastas.
Barry desviaba las preguntas personales con un humor tan suave que parecía más personalidad que evasión. Sus evasivas eran encantadoras. Su privacidad parecía más estrafalaria que estratégica. Se hizo famoso por ser incognoscible. Se le celebró por una mística que en realidad era protección. Mientras tanto, en espacios en los que nunca entraba una cámara se desarrollaba su vida real. Nunca se pronunció su nombre en Storage Wars, ni una sola vez, ni durante las 5 temporadas regulares, ni durante los spin-offs, ni en las entrevistas diseñadas para desvelar las capas de su personaje. Mientras Barry coqueteaba inofensivamente en pantalla e interpretaba al soltero despreocupado para la audiencia, mientras los productores reforzaban la imagen de un hombre sin ataduras y que no respondía ante nadie, ella existía en un mundo paralelo que nunca se cruzó con su realidad televisada. Durante 30 años amó a un hombre al que el mundo creía conocer, pero al que nunca había conocido de verdad. Apoyó un engaño que la borró por completo de su relato público. Se conocieron a principios del 1990, mucho antes de que la telerrealidad difuminara la frontera entre la vida privada y el consumo público. Barry ya se había forjado una considerable fortuna en el sector de la producción éxito, que más tarde le permitió aparecer en Storage Wars como el hombre que no necesitaba el dinero. Pocos espectadores llegaron a relacionar esos logros empresariales con su personaje en pantalla. Ella era independiente privada por naturaleza, y desde el principio comprendió que la necesidad de discreción de Barry no era una fase ni una preferencia, sino una condición. Su relación creció en silencio deliberadamente en lugares donde las cámaras nunca se pasearían. Casas seleccionadas por su privacidad. Restaurantes elegidos específicamente porque nadie famoso cenaba allí. Vacaciones planeadas en torno al anonimato lejos de lugares donde el creciente reconocimiento de Barry podría seguirle. Lo que había empezado como una serie de telerrealidad de nicho se convirtió en un fenómeno cultural. Barry pasó de ser un jubilado acomodado a una celebridad reconocible casi de la noche a la mañana. Los viajes al supermercado dejaron de ser simples recados. Los espacios públicos se convirtieron en escenarios impredecibles. Los fans querían detalles sobre su historia, sus antecedentes, sus relaciones. Los tabloides buscaban el escándalo. El apetito por el acceso personal se hizo implacable, y Barry respondió de la única forma que sabía, fortificando los muros. El secreto se intensificó. La compartimentación se hizo absoluta. Ella apoyó plenamente la decisión comprendiendo que su relación dependía de su invisibilidad. No era natural, no era fácil. Pero el amor a menudo acepta condiciones que la lógica podría rechazar. La alternativa habría expuesto a ambos a un escrutinio que podría alterar permanentemente la vida que habían construido en tranquila asociación. Mantener tal separación durante 3 décadas parece imposible. Sin embargo, lo consiguieron gracias a una disciplina que rozaba el ritual. La vida pública de Barry existía en una esfera completamente distinta a la de su mundo privado. No había solapamientos, ni menciones casuales, ni fotografías accidentales. No se llevaba el trabajo a casa de forma significativa. El personaje televisivo permanecía confinado a subastas, lugares de rodaje, entrevistas y apariciones controladas. Cuando regresó a su espacio compartido, la representación terminó. Se convirtió en alguien totalmente distinto. Más suave, con los pies en la tierra, menos teatral. El verdadero Barry Weiss, el hombre que solo ella conocía de verdad. Y sus sacrificios fueron más profundos que el simple hecho de permanecer en el anonimato. Las oportunidades profesionales desaparecieron porque asociarse con él habría contradicho su imagen de soltero. Las amistades se desvanecieron porque mantenerlas requería explicaciones que ella no podía dar sin deshacer la ilusión que Barry había trabajado tan meticulosamente en construir. Las invitaciones sociales se convirtieron en complicadas negociaciones entre la verdad y la protección. Renunció al reconocimiento, a la visibilidad, a la simple validación de existir públicamente junto al hombre que amaba. Durante 30 años, ella estuvo más allá de los focos, presente en su vida, ausente de su leyenda, protegiendo un secreto que el mundo nunca sospechó que existiera. Su propia identidad quedó subsumida en el proyecto de proteger su secreto, una elección que hizo voluntariamente y que renovaba a diario, pero que le costó, no obstante, un precio que se fue acumulando a lo largo de 3 décadas.
Quienes conocieron la verdad más tarde cuando el secreto salió finalmente a la luz, se preguntaron por qué toleró semejante arreglo durante tanto tiempo. La respuesta era compleja y polifacética. Amor, en efecto, del tipo que se profundiza durante décadas y crea lazos lo bastante fuertes como para soportar circunstancias inusuales, pero también comprensión de que las razones de Barry para mantener su privacidad iban más allá de la simple preferencia o vanidad de celebridad. Estaba protegiendo algo más grande que su relación, algo que implicaba a otras personas, otros secretos, otras dimensiones de la vida que había construido con tanto cuidado y mantenido con tanta constancia. Ella sabía lo de la familia, sabía de los negocios que nunca salieron en su cuidada imagen pública. Conocía a los hijos y se relacionaba con los nietos. Participaba en eventos y celebraciones familiares que ocurrían totalmente en la sombra. Comprendió que Barry Weiss, la personalidad televisiva, representaba el 20% de lo que Barry Weiss era en realidad, y que revelar el resto derrumbaría la narrativa cuidadosamente construida que le había hecho famoso, y había mantenido múltiples aspectos de su vida a salvo del escrutinio público invasivo. Durante 30 años, guardó sus secretos con tanto cuidado como él, tal vez con más cuidado, porque su invisibilidad era absoluta. Nunca habló con periodistas que habrían pagado generosamente por información privilegiada sobre el verdadero Barry Weiss, y nunca insinuó la verdad en plataformas de medios sociales que no existían cuando comenzó su relación, pero que se convirtieron en territorio peligroso a medida que proliferaban. Nunca apareció accidentalmente en una fotografía que planteara preguntas o contradijera la narrativa del soltero. Se convirtió en un fantasma a plena vista, amando a un hombre que existía en dos realidades completamente incompatibles y ayudándole a mantener el muro entre ambos con un compromiso inquebrantable. Hasta que ese muro se derrumbó de una forma que ninguno de los dos podía haber previsto o evitado. La narrativa de Storage Wars presentaba a Barry como un coleccionista adinerado con medios misteriosos, un hombre que podía gastar miles de dólares en unidades de almacenamiento sin preocuparse aparentemente por los beneficios o el rendimiento de la inversión. Los productores se apoyaron en esta mística porque resultaba muy televisiva y añadía intriga a su personaje. Sin embargo, la verdad tras la fortuna de Barry era a la vez más mundana y más impresionante de lo que el público creía o los productores reconocían. Antes de que la telerrealidad lo descubriera y lo convirtiera en un nombre familiar, Barry Weiss construyó un imperio en Northern Produce Company, un negocio mayorista especializado en frutas y verduras frescas que distribuía por California y más allá a mercados de todo el oeste de Estados Unidos. Durante más de 25 años, él y su hermano dirigieron operaciones que generaban millones de dólares anuales, creando la base financiera que más tarde permitiría a Barry tratar las subastas de almacenamiento como un entretenimiento más que como una necesidad económica. No se trataba de una riqueza heredada de la fortuna familiar, ni de golpes de suerte de las circunstancias. Fueron décadas de astutas decisiones empresariales, alianzas estratégicas cuidadosamente cultivadas, y una implacable ética de trabajo que no tenía nada que ver con coleccionables de época o cámaras de televisión. El negocio de productos agrícolas se vendió a principios de los años 2000 por una suma que daría envidia a la mayoría de los ganadores de lotería, generando una ganancia inesperada que preparó a Barry para toda la vida y algo más. Pero no se retiró tranquilamente en una comodidad anónima. En su lugar diversificó estratégicamente sus inversiones inmobiliarias, adquiriendo propiedades en todo el sur de California cuando los mercados eran favorables y los precios estaban preparados para una revalorización a largo plazo. Estas inversiones se revalorizaron constantemente a lo largo de los años y décadas, creando flujos de ingresos pasivos que empequeñecían lo que ganaba con sus apariciones en Storage Wars. Cuando las cámaras empezaron a seguirle por las casas de subastas, en 2010, Barry ya valía más de lo que la mayoría de la gente gana en varias vidas de empleo convencional. Storage Wars nunca mencionó ninguno de estos antecedentes sustanciales. El programa prefería la mística de la riqueza inexplicable, la sugerencia de que la fortuna de Barry provenía de décadas de coleccionismo inteligente y reventas rentables, en lugar del éxito empresarial convencional y la distribución de productos. Y Barry
Les dejó mantener esa ficción por completo porque servía a sus propósitos y protegía su privacidad. Cuanta menos gente conociera su situación financiera real y su trayectoria empresarial, más fácil sería mantener la separación entre su personaje televisivo público y su realidad privada. Los socios de su mundo empresarial conocían a un Barry Weiss completamente distinto del que los fans de Storage Wars reconocerían jamás. Conocían a un pensador estratégico que negociaba los acuerdos con precisión y atención al detalle, que entendía la dinámica del mercado con la sofisticada profundidad que le daban décadas de experiencia, que tomaba decisiones calculadas basadas en complejos análisis financieros y no en extravagantes corazonadas sobre el contenido de las unidades de almacenamiento. Este Barry vestía trajes caros en las reuniones de negocios, hablaba con fluidez terminología financiera y análisis de mercado, y operaba con una intensidad profesional que nunca aparecía en televisión ni en ninguna entrevista. La dualidad se extendía a su enfoque fundamental de la propia riqueza. El Barry televisivo gastaba el dinero de forma caprichosa e impulsiva, pujando por unidades de almacenamiento, por su valor de entretenimiento, y tratando los descubrimientos como sorpresas divertidas más que como transacciones comerciales. El Barry real abordaba las inversiones con una cuidadosa deliberación, una calculada evaluación del riesgo y una planificación estratégica a largo plazo que aburriría a la audiencia televisiva. El contraste era tan marcado que la gente que conocía ambas versiones a veces tenía dificultades para conciliarlas en la misma persona. Mantener estas identidades financieras separadas creaba retos prácticos que requerían una gestión continua. La documentación fiscal debía gestionarse con cuidado para no crear rastros de papel que pudieran exponer detalles que él quería ocultar a la opinión pública. Las reuniones de negocios debían programarse estratégicamente en torno a los compromisos cinematográficos, sin suscitar preguntas de ninguna de las partes sobre la otra dimensión de su vida. Los asesores financieros debían seleccionarse cuidadosamente por su discreción y por su disposición a respetar los límites de la empresa en cuanto a compartir información y confidencialidad de los clientes. Las posesiones inmobiliarias complican especialmente las cosas porque la titularidad de la propiedad es un registro público accesible a cualquiera que esté suficientemente motivado para buscarla. Cualquiera podría descubrir el alcance de las posesiones de Barry y darse cuenta de que su riqueza superaba con creces lo que las guerras de almacenamiento daban a entender o reconocían. Él gestionó esta posible exposición utilizando varias entidades jurídicas y fideicomisos que ocultaban la titularidad directa, añadiendo capas de complejidad jurídica que protegían su privacidad sin dejar de ser totalmente legítimas. La familia que nunca mencionó, la dimensión más impactante de la doble vida de Barry, no era la relación oculta o el imperio empresarial secreto construido durante décadas. Era la familia que existía totalmente fuera de su narrativa pública, completamente borrada de la historia que las guerras de almacenamiento contaban sobre quién era Barry Weiss. Niños, nietos. Todo un linaje que los fans nunca supieron que existía porque Barry nunca los mencionó ni una sola vez. Ni en 5 temporadas de apariciones regulares, ni en entrevistas con periodistas del mundo del espectáculo, ni en conversaciones casuales captadas por las cámaras durante los tiempos muertos en las subastas. Barry Weiss es padre. Este hecho por sí solo contradice por completo la imagen de soltero despreocupado que definía su personaje televisivo. Tiene 2 hijos ahora adultos con vidas establecidas que crecieron protegidos principalmente de su fama posterior y de las complicaciones que traería consigo. Cuando las guerras de almacenamiento le convirtieron en un nombre familiar y en una celebridad reconocible, en 2000, ya estaban establecidos en sus propias vidas y carreras muy alejados del mundo de la telerrealidad y del coleccionismo vintage que definieron la imagen pública de su padre y le hicieron famoso. La decisión de mantener a sus hijos completamente separados de su carrera televisiva fue deliberada, no negociable, y aplicada con absoluta coherencia. Barry comprendía que la telerrealidad consumía todo lo que tocaba, que la fama cambiaba fundamentalmente las relaciones y creaba complicaciones que no podían deshacerse una vez que el daño estaba hecho. Había visto a otras estrellas de telerrealidad luchar cuando sus vidas personales se convertían en propiedad pública, cuando los miembros de su familia
se veían arrastrados involuntariamente a tramas y polémicas que nunca habían pedido y de las que no podían escapar. Se negó a que eso les ocurriera a sus hijos bajo ningún concepto. Cumplieron sus deseos por completo y sin excepción. Nada de publicaciones en las redes sociales reconociendo a su famoso padre ni comerciando con la conexión. No concedieron entrevistas a medios de comunicación del mundo del espectáculo sobre su relación con una estrella de la Guerra de las Galaxias, ni intentaron aprovechar su fama para su propio beneficio profesional o social. Permanecieron tan privados e invisibles como Barry necesitaba que fueran comprendiendo que la doble vida de su padre dependía absolutamente de su cooperación, discreción y voluntad de permanecer ocultos a la vista del público. Los nietos añadieron otra capa de complejidad y desafío al mantenimiento del engaño. Barry se convirtió en abuelo mientras se emitía Storage Wars, lo que le hizo famoso, y experimentó una de las transiciones y alegrías más profundas de la vida, al tiempo que mantenía una imagen pública que no incluía mención alguna a la familia. Asistía a actos escolares y fiestas de cumpleaños, apoyaba las actividades y los hitos evolutivos de sus nietos y entablaba con ellos relaciones significativas totalmente al margen de la atención pública que le seguía en todas las demás facetas de su vida. Los amigos que descubrieron la verdad sobre la familia de Barry expresaron a menudo su auténtica conmoción por la profundidad y duración del engaño. No se trataba de una omisión casual o de una simple preferencia por la privacidad, sino de una ocultación activa y sostenida de personas que representaban las relaciones más importantes de su vida, mantenida de forma sistemática durante 3 décadas. Cada pregunta de la entrevista sobre la familia fue desviada sin problemas. Cada intento de los productores de explorar su historia personal fue firmemente cerrado. El muro que construyó en torno a este aspecto de su vida era absoluto e impenetrable. Barry pasaba horas cada semana actuando ante las cámaras, siendo el estrafalario coleccionista de solteros que el público adoraba, y los productores alentaban mientras que la realidad de quién era en realidad permanecía encerrada en lugares a los que el público nunca accedía. No podía compartir historias sobre los logros o las luchas de sus hijos, no podía mencionar la profunda alegría de ver crecer y desarrollarse a sus nietos, no podía integrar las partes más significativas de su vida en las conversaciones, porque hacerlo echaría por tierra la ficción cuidadosamente mantenida de la que dependía su fama. Sus hijos entendían el acuerdo intelectualmente, pero eso no lo hacía más fácil ni más sencillo emocionalmente. Ver a su padre hacerse famoso por ser alguien que no era, les creó sentimientos complicados que evolucionaron a lo largo de los años. El orgullo por su éxito y su fama se mezclaba con la frustración por el personaje que borraba su existencia de su historia. Apoyaban sus decisiones y respetaban sus razones, mientras que en privado luchaban con lo que significaba ser invisibles en la narrativa pública de su propio padre, excluidos por completo de su historia. La familia oculta también complicaba la relación de Barry con su pareja de toda la vida, que requería una navegación constante. Ella conocía bien a sus hijos, había entablado relación con sus nietos a lo largo de los años y participaba activamente en los eventos y celebraciones familiares. Pero todo esto sucedía en la sombra en la esfera privada que existía totalmente separada de la vida televisiva de Barry. La complejidad de gestionar todas estas relaciones, simultáneamente manteniendo un secreto absoluto, exigió una coordinación extraordinaria y un compromiso inquebrantable por parte de todos los implicados en el engaño. Los colegas de Storage Wars permanecieron completamente ajenos a esta dimensión fundamental de la vida de Barry. Daryl Sheets, que trabajó junto a Barry durante años y le consideraba un amigo, nunca supo nada de los hijos ni de los nietos. A pesar de las innumerables horas que pasaron juntos en las subastas y de la genuina camaradería, Dave Hester no tenía ni idea de que Barry era un abuelo que experimentaba esa particular alegría. Los productores que dieron forma a los argumentos en torno al personaje de Barry y construyeron arcos narrativos alrededor de su persona, nunca sospecharon que la imagen del soltero era fabricada por completo en lugar de simplemente enfatizada. El accidente que lo cambió todo, junio 19, 2019, la fecha que marcará para siempre el comienzo del inevitable e imparable colapso de la doble vida de Barry, cuidadosamente construida.
Conducía una de sus queridas motocicletas de época por las calles de Los Ángeles, disfrutando de la libertad y la emoción que siempre le habían atraído de los vehículos de dos ruedas. Cuando otro coche le golpeó violentamente, y sin previo aviso, haciendo que él y la moto se estrellaran con una fuerza devastadora contra el implacable pavimento. Las lesiones fueron catastróficas y potencialmente mortales. Múltiples fracturas en todo el cuerpo. Traumatismos internos que requirieron intervención quirúrgica inmediata. Las lesiones en la cabeza eran lo bastante graves como para que los primeros equipos de emergencia temieran el peor de los desenlaces y se prepararan para esa posibilidad. Barry Weiss fue trasladado de urgencia al hospital en estado crítico. Su vida pendía de un precario equilibrio que de repente hizo que los secretos y la privacidad y las personas cuidadosamente mantenidas parecieran devastadoramente insignificantes en comparación con la simple supervivencia. Mientras los médicos trabajaban frenéticamente para estabilizarlo, las enfermeras controlaban sus constantes vitales que seguían activando alarmas que indicaban una peligrosa inestabilidad, y los cirujanos se preparaban para las intervenciones de urgencia que determinarían si vivía o moría. La arquitectura de su doble vida empezó a desmoronarse porque la crisis despoja de pretensiones y actuaciones y exige una verdad brutal. El hospital necesitaba ponerse en contacto inmediatamente con la familia, no con colegas de la televisión o amigos de la casa de subastas, sino con familiares reales, con autoridad legal, para tomar decisiones médicas críticas. Si Barry no podía hacerlo por sí mismo, debido a inconsciencia o incapacidad, había que avisar sin demora a los contactos de emergencia, localizar a los familiares más próximos y llevarlos al hospital. Y de repente todas las personas que Barry había pasado 30 años ocultando meticulosamente a la opinión pública, se volvieron esenciales e inevitablemente visibles, de un modo que hizo añicos su separación cuidadosamente mantenida. Sus hijos llegaron al hospital a las pocas horas de recibir la notificación con rostros tensos por un miedo y una preocupación que nada tenían que ver con personajes televisivos, imágenes públicas o protección de secretos. Su pareja de toda la vida, la mujer que había permanecido invisible durante las 3 décadas que lo había amado, apareció junto a su cama porque amar a alguien durante 30 años te da el derecho absoluto a estar allí cuando está luchando por sobrevivir, independientemente de lo que digan los relatos públicos sobre la soltería. Los nietos lo suficientemente jóvenes como para que el concepto abstracto de la vida secreta del abuelo no significara absolutamente nada comparado con el terror concreto de que pudiera no sobrevivir. Esperaron ansiosos en los pasillos del hospital junto a otros familiares, cuya mera existencia contradecía todo lo que el público de las guerras de almacenamiento creía sobre Barry. La noticia del accidente se difundió rápidamente por los medios de entretenimiento y las redes sociales porque Barry era famoso, y la desgracia de los famosos atrae la atención de los medios como la sangre atrae a los tiburones a alimentarse en frenesí. Los periodistas empezaron a reunirse a las puertas del hospital en busca de información y declaraciones. Los aficionados inundaron las redes sociales con su preocupación y sus mejores deseos. Los compañeros de Storage Wars se pusieron en contacto con él desesperadamente en busca de información precisa y ofreciéndole todo el apoyo que podían ofrecerle. Y de repente, de forma catastrófica, los dos mundos completamente separados de Barry colisionaron precisamente de la forma que él había pasado 3 décadas y enormes esfuerzos evitando. La familia tuvo que tomar decisiones inmediatas sobre qué información dar a conocer públicamente. Las actualizaciones del hospital exigían declaraciones oficiales para satisfacer las consultas de los medios de comunicación. Las preguntas de los periodistas exigían algún tipo de respuesta y en cada interacción se corría el riesgo de sacar a la luz la verdad fundamental que Barry se había esforzado tanto en ocultar. Pero ante la posibilidad de la muerte y una crisis médica en curso, esas preocupaciones pasaron a un segundo plano frente a la prioridad inmediata de la supervivencia y la recuperación de Barry. Sus hijos hablaron directamente con los médicos sobre las opciones de tratamiento y el pronóstico. Su pareja se coordinaba con el personal del hospital para atenderle y atender sus necesidades. La familia funcionaba como lo hacen las familias durante las emergencias médicas, visible y presente e innegable, de un modo que hacía imposible e inútil esconderse.
Empezaron a aparecer y circular fotografías, no comunicados oficiales, sino imágenes captadas por visitantes del hospital, miembros del personal y personas que reconocían la trascendencia y la importancia histórica de la situación. Fotografías de personas desconocidas junto a la cama de Barry que nunca habían aparecido en su relato público ni en sus apariciones televisivas. Las preguntas empezaron a filtrarse por las comunidades de fans y los medios de comunicación del mundo del espectáculo. ¿Quiénes eran esas personas que le rodeaban? ¿Por qué Barry nunca había mencionado a su familia en ninguna entrevista o aparición? ¿Qué más había estado ocultando todos estos años? El accidente en sí fue lo bastante grave como para justificar semanas de hospitalización intensiva y meses de difícil recuperación posterior. Múltiples y complejas intervenciones quirúrgicas abordaron el extenso traumatismo que había sufrido su cuerpo. La fisioterapia se convirtió en una agotadora realidad diaria que requería dedicación y persistencia. Y a través de todo ello, a través de cada doloroso procedimiento y difícil sesión de terapia, Barry permaneció en el centro de una exposición involuntaria que estaba revelando dimensiones de su vida que había protegido con obsesiva dedicación y meticuloso cuidado durante 30 años. Los compañeros de Storage Wars que le visitaron en el hospital conocieron a sus hijos por primera vez, enterándose en un momento impactante de que su amigo y coprotagonista era padre. Los productores que habían trabajado estrechamente con Barry durante años se encontraron con el compañero cuya existencia contradecía fundamentalmente su idea de quién era y cómo era su vida. La cuidadosa separación que Barry había mantenido con tanta disciplina se disolvió por completo en la dura luz fluorescente de los pasillos del hospital donde los secretos se hacen imposibles de mantener y en verdad se vuelven inevitables. La recuperación fue lenta y dolorosa, tanto desde el punto de vista físico, para curarse de las graves lesiones, como psicológico, para enfrentarse a lo que el accidente había dejado al descubierto de forma irreversible. Cuando Barry recuperó la conciencia y empezó a procesar lo que le había ocurrido, también tuvo que enfrentarse al hecho innegable de que su doble vida ya no era sostenible ni se podía mantener. Demasiada gente sabe ahora demasiada verdad. Los muros que había construido con tanto cuidado y mantenido con tanta constancia se habían roto irremediablemente por circunstancias ajenas a su voluntad, pero algo inesperado y tal vez redentor ocurrió durante esta crisis y sus secuelas. Las personas que se enteraron de la verdad respondieron con comprensión en lugar de juzgarlas o traicionarlas. Los colegas expresaron un genuino respeto por el compromiso de Barry durante décadas de proteger la privacidad de su familia de la mirada invasiva de la fama. Los fans, cuando finalmente supieron de sus hijos y de su larga relación a través de diversas revelaciones, reaccionaron generalmente con apoyo y admiración más que con sentimientos de traición. La exposición que Barry había temido durante tanto tiempo resultó ser menos catastrófica y dañina de lo que había imaginado en sus peores escenarios, lo que Barry Weiss realmente dejó atrás. En los años siguientes al accidente que lo cambió todo, Barry Weiss se alejó en gran medida de la vida pública y de las apariciones televisivas. Se acabaron los episodios de Storage Wars y las oportunidades de spin-off. Se acabaron las entrevistas interpretando al misterioso personaje de soltero coleccionista que había perfeccionado. Se acabaron las representaciones del personaje que había definido su imagen pública y le había hecho famoso durante tanto tiempo. Se retiró deliberadamente a la vida privada que había protegido ferozmente durante décadas, pudiendo por fin existir como una persona completa e integrada, en lugar de versiones fracturadas que actuaban para públicos diferentes con expectativas distintas. La verdad sobre su doble vida acabó saliendo a la luz a través de diversos canales y fuentes. Los miembros de la familia se volvieron algo menos invisibles, apareciendo ocasionalmente en contextos que confirmaban su existencia. Los periodistas de investigación recabaron detalles de registros públicos, entrevistas y fuentes para esbozar una imagen más completa y precisa de quién era Barry, en realidad más allá del personaje televisivo que el público había adoptado. Y el público tuvo que reconciliar al excéntrico encantador que habían amado e invitado a sus hogares con la realidad de un hombre que había ocultado aspectos fundamentales de su identidad y sus relaciones durante 3 décadas.
Reconocieron que la decisión de Barry de proteger a su familia de la naturaleza invasiva de la fama y la cultura del famoseo era en realidad admirable y desinteresada, que su compromiso por mantener firmes los límites entre la actuación y la realidad demostraba sabiduría sobre lo tóxica y destructiva que puede llegar a ser la cultura del famoseo cuando lo consume todo. El imperio empresarial que había construido antes de que la televisión se hiciera pública, añadiendo nuevas dimensiones a la comprensión de cómo Barry había acumulado la riqueza sustancial que hizo de la oferta de unidades de almacenamiento un entretenimiento recreativo en lugar de una necesidad económica desesperada. El éxito del productor durante décadas, las inversiones inmobiliarias estratégicas que se revalorizaron constantemente, la cuidadosa planificación financiera que lo preparó para una jubilación cómoda. Todo ello pintó una imagen de perspicacia empresarial convencional y éxito empresarial que contrastaba fuertemente con la imagen de coleccionista estrafalario que las guerras de almacenamiento habían promovido y las audiencias habían abrazado. Su relación con la mujer que había esperado en silencio durante 30 años también se dio a conocer públicamente, aunque ella permaneció en gran medida en privado, incluso después de que el secreto saliera finalmente a la luz. Su compromiso mutuo, a pesar de las inusuales y difíciles circunstancias de su relación, impresionó a la gente que conoció toda la historia. 3 décadas de amar a alguien que no podía reconocer públicamente tu existencia, que tenía que mantenerte oculto e invisible, requiere una dedicación y una confianza extraordinarias que la mayoría de las relaciones convencionales nunca logran ni demuestran. Los hijos y los nietos permanecieron relativamente protegidos incluso después de que se conociera y reconociera su existencia. Barry los había protegido eficazmente durante el tiempo suficiente para que construyeran sus propias vidas independientes y completamente separadas de su fama, por lo que la eventual exposición no alteró fundamentalmente sus circunstancias de la forma en que lo habría hecho si hubieran sido arrastrados a su narrativa pública en una etapa anterior de su desarrollo. Habían escapado al destino de tantos miembros de familias de telerrealidad cuyas vidas enteras se definen por la asociación con parientes famosos. Lo que Barry Weiss realmente dejó tras de sí fue un fascinante estudio de caso sobre las complejidades de la fama en la era de la telerrealidad. Demostró de forma concluyente que es posible participar en la cultura de la celebridad manteniendo unos límites férreos en torno a lo que se está dispuesto a compartir y exponer. Demostró que la actuación y la autenticidad pueden coexistir si se es lo suficientemente disciplinado sobre dónde acaba una y empieza la otra. Demostró que proteger lo que más importa a veces requiere un elaborado engaño que en última instancia sirve al amor y a la protección de la familia más que al interés egoísta o al beneficio personal. Su doble vida no tenía que ver con el fraude o el engaño malintencionado, con intención de perjudicar a nadie, sino con la preservación de un santuario en una industria que exige acceso total y transparencia absoluta. Barry Weiss comprendió que la telerrealidad no es real, que es un arte escénico que pretende ser documental, y la abordó con el mismo cálculo estratégico y la misma planificación cuidadosa que había aplicado a los negocios y las inversiones a lo largo de su carrera profesional. El legado es complicado y polifacético. Barry proporcionó al público auténtico entretenimiento y alegría con sus apariciones en Storage Wars, al tiempo que mantenía una deshonestidad fundamental sobre quién era en realidad. Protegía a su familia de un escrutinio invasivo mientras engañaba a millones de fans sobre hechos básicos de su existencia. Consiguió mantener 2 vidas completamente separadas, funcionales y sostenibles durante 30 años, al tiempo que creaba una situación en la que la exposición final era tal vez inevitable una vez que intervino la crisis. Pero la lección más importante de la doble vida de Barry es que todo el mundo interpreta diferentes versiones de sí mismo en diversos contextos a lo largo de su vida. Todos mantenemos límites entre lo público y lo privado, entre lo que compartimos abiertamente y lo que protegemos cuidadosamente, entre los personajes que proyectamos y las realidades que habitamos cuando nadie nos observa ni nos juzga. Pero el impulso humano fundamental al que respondía el deseo de proteger lo valioso de las fuerzas que podrían dañarlo o consumirlo es universal y comprensible. ¿Qué opina?
Hizo Barry lo correcto protegiendo a su familia de los focos de la fama. O su engaño cruzó líneas éticas que no se pueden justificar. ¿Ha mantenido alguna vez versiones separadas de sí mismo en distintas partes de su vida? Comparta su opinión en los comentarios. Y si esta historia le ha parecido tan fascinante como a nosotros, suscríbase al canal y pulse la campana de notificación. De ahí que nunca se pierda nuestras profundas inmersiones en la vida oculta de las personalidades más destacadas de la telerrealidad.